Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Hola a todos, bienvenidos un día más. Estamos aquí para hablaros sobre la nube de Google y sus productos. En el episodio de hoy nos vamos a centrar en hablar sobre sistemas de mensajería para eventos en streaming. Y en concreto vamos a hablar de dos opciones, Kafka y PubSub. Kafka es una solución Apache que muchas empresas ya tienen en sus sistemas instaladas. Y PubSub es la solución serverless y completamente gestionada de Google Cloud. Hoy vamos a ver las ventajas, desventajas, casos de uso y consideraciones de los dos sistemas. Para ello contaremos con Andrés Macarrilla Maca, compañero de Goodly, un clásico de este podcast que tiene experiencia en proyectos de análisis de datos en streaming y estos sistemas de mensajería. También contaremos con Andrés Navidad Navi, también otro compañero de Goodly que ha estado varias veces con nosotros para hablarnos de Kafka. Hola Maca. Muy buenas, Tomás. Gracias por la invitación y encantado de estar otra vez con vosotros. Hola Navi. Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme de nuevo. Bien. Bueno, yo soy Tomás Calleja, esto es Cómo conocía nuestro cloud y antes de empezar con el tema vamos a ver algunas de las novedades en Google Cloud. La primera que me gustaría comentar con vosotros es sobre .NET que ha llegado a Cloud Functions. .NET es un lenguaje que yo no he trabajado con él y pienso que al no haber trabajado con él no existe, pero seguramente esté equivocado. Pues desde luego se ha sido sorpresivo, ¿no? De alguna manera no es uno de los lenguajes top, ni tampoco es de los que más crecimiento tiene, ¿no? Como pudiera ser Python y demás, que ya lo tiene incluido Google Cloud en las Cloud Functions. Pero bueno, yo creo que estas noticias siempre son bien recibidas, ¿no? De alguna manera Google busca coger más cuota de mercado de programadores y ampliando los diferentes lenguajes que soporta, pues lo consigue, ¿no? Bienvenido. La siguiente noticia también va de lenguajes y serverless. Es que tenemos ya Ruby como uno de los lenguajes para usar en App Engine estándar. En concreto la versión 2.6 y 2.7. A mí me pasa como a ti con .NET. Yo como no lo he usado pensaba que no existía ni siquiera ya Ruby. Yo pensaba que estaba ya deprecado eso. Y sin embargo es verdad que, claro, he cogido y justo estaba mirando antes el top del lenguaje y la verdad es que está bastante bien posicionado arriba, pero es verdad que, no sé, como que me da la sensación de que llega un poco tarde, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, que nunca es tarde, ¿no? Si todo lo que sea tener posibilidades tecnológicas, pero, no sé, no es una noticia que haya visto súper útil en ese sentido. Sí, bueno, para mí Ruby es un amor de verano. Estuve trabajando con él hace unos años programando bastante en Ruby y lo recuerdo con mucho cariño, como un lenguaje muy bueno que el mundo me fue llevando a dejar de trabajar con él, pero todo lo que le pase me alegra, todo lo bueno que le pase. Es curioso que todo el mundo que ha trabajado con Ruby dice lo mismo, ¿eh? Porque tengo un compañero también que es amor platónico. Es más, no quiere otra cosa, ¿eh? Así que probablemente me estoy perdiendo algo. Sí, ahora me están entrando ganas de volver. Bueno, vamos a continuar. La siguiente noticia es que se han habilitado para App Engine tanto flexible como estándar, se han habilitado el control de ingress, el control de acceso. De forma que ahora podemos decir si se va a comportar como pasaba hasta ahora, que cualquier persona podía acceder a nuestros servicios en App Engine, o podemos limitar para que solo vengan desde balanceadores o incluso para que solo sea desde los servicios que están en nuestra VPC dentro del proyecto. Pues por mi parte también era algo esperado, ¿no? Al final los que trabajamos en este caso la nube de Google, la parte de los servicios gestionados, pues no digo que no estén para ponernos en producción, que sí lo están, pero sí es cierto que hay determinadas configuraciones cuando tú vas con un sistema de producción, sobre todo las relativas a seguridad, a controlar ciertos accesos o configurar esos accesos de una forma determinada, que sobre los servicios serverless no son fáciles o sencillos de configurar, ¿no? Hay veces que darle más vueltas, ¿no?
esta medida, esta noticia en concreto, bueno, pues viene a cubrir una necesidad que había en algunos casos de uso determinados y, bueno, pues desde luego que va a solucionar la vida más de uno. Nosotros lo hemos sufrido o lo estamos sufriendo, ¿no? En algún proyecto a día de hoy. Sí, todo lo que sea optar de más posibilidades en serverless mediante configuración, mediante un clic, bienvenido es. Y creo que esta noticia es muy buena. Vale, pues vamos a centrarnos con el tema. Vamos a empezar a hablar de sistemas de mensajería, de publicación, suscripción, o bueno, tiene muchos nombres. ¿Me podéis contar un poco acerca de qué son estos sistemas? Sí, sin ningún problema. Si quieres empezamos con una descripción y luego vemos pues, casos de uso, ventajas y demás. Yo creo que como descripción básicamente lo podríamos reducir a que consta de tres componentes, ¿vale? Los publicadores o sistemas que emiten información, el bus de eventos o el broker de mensajería, que es el que aglutina esos mensajes, en este caso en diferentes topics o canales, y luego los suscriptores, ¿no? Que son aquellos que se suscriben a los diferentes tópicos o canales de ese broker de mensajería para consumir la información. Yo creo que sería una pequeña descripción, ¿no? De lo que es esta arquitectura, ¿no? De publicación-suscripción. Sí, sin duda. Al final, mete el factor no es algo que sea muy diferente a, bueno, a otro sistema de persistencia, no deja de ser un sistema de persistencia. Es verdad que te mete el factor como quizás de temporalidad, en el que la información que tanto se publica como que se va a consumir va a estar disponible durante un periodo determinado de tiempo y tras tras ciertas políticas, pues ese mensaje desaparece, ¿no? Es un poco, pero la descripción que ha dado Maca, la verdad es que ha sido muy buena. Vale, ¿qué ventajas e inconvenientes tienen estos sistemas o bueno, o hay que usarlos siempre? Yo no los utilizaría siempre. De hecho, yo creo que no hay tecnología, ¿no? Que sea una bala de plata. Al final, la tecnología debe ser un medio y en este caso, como no puede ser de otra manera, pues pasa lo mismo, ¿no? A mí siempre se me viene a la cabeza, bueno, pues casos de uso donde tengas que crear comunicaciones asíncronas o sistemas orientados a arquitecturas orientadas a eventos, ¿no? Eso es lo que siempre se te viene a la cabeza. Ventajas, pues muchas y variadas, ¿no? Igual que desventajas también. Ahora las repasamos y son lo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para poder escoger definitivamente si esto aplica o no, ¿no? Para mí una de las mayores ventajas es el poco acoplamiento que hay entre publicadores, perdón, y suscriptores, ¿no? Al final, el que el publicador pueda emitir información sin saber quién la va a consumir ni tener que preocuparse por ellos, ¿no? Él lo lanza la información producida al broker y ya la consumirá el suscriptor, pues es una maravilla, ¿no? Y de esa misma manera irlas también al suscriptor del publicador, ¿no? Es una caja negra que emite información y al final tú la vas recogiendo según va llegando, ¿no? Entonces, esa separación por llamarlo de alguna manera, de responsabilidades, pues para mí es muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí, sin duda. Ahí lo único, y no es que sea un inconveniente, ni mucho menos, es que esa separación a veces se hace tan grande, ¿no? Y está muy bien tener desacoplado, ¿no? La parte que publica como la parte que recoge esa información, ¿no? Que consume esa información. Que hay veces que sí es verdad que tienes que poner ciertos mecanismos entre medias, ¿no? Para que lo que alguien publique sea legible para los que vayan a consumir. No es algo raro, ¿no? Para quien trabaja sobre este tipo de sistemas, ¿no? De eventos que están desacoplados, en los que hay que mirar muy bien el tema de la compatibilidad de los eventos que se están enviando a ese canal, ¿no? Y que sean susceptibles de que puedan ser al final consumidos. Es decir, esto, por ejemplo, una base de datos, por ejemplo, por decirlo relacional, que no es una comparación tecnológicamente hablando, ¿no? Pero tanto el que lee como el que escribe sabe cuál es el formato de la información que va a leer. En un canal, luego lo veremos más adelante, pero por defecto no tienes esas restricciones a priori. Entonces, la gran ventaja que tiene también a veces puede ser que penalice un poco.
Es que pareciendo lo mismo, ¿no? Para mí no es lo mismo, quiero decir, y estoy contigo, ¿eh? La principal desventaja que tiene es que tiene lo que podríamos llamar un acoplamiento, un alto acoplamiento semántico, ¿vale? Es decir, yo tengo la capacidad como persona de hablar mucho y los oyentes, pues el que quiera, yo no me preocupo de ellos, quien me quiera escuchar, me escucha y demás. Ahora bien, hay un acoplamiento semántico en el que yo estoy hablando en un idioma. Aquel que no entienda mi idioma no es capaz de entenderme, recibe mis mensajes pero no los entiende, ¿no? Es precisamente la desventaja. La ventaja es, no me tengo que preocupar quién me escucha, cuántos sistemas me escuchan. La desventaja es que esos sistemas tienen que comprender el idioma que hablamos, ¿no? Y luego ahí veremos cómo estas dos soluciones se ocupan un poco de poder mitigar eso que Navidad decía, ¿no? Y bueno, cómo lo solucionan cada una de ellas. Genial. Pues si queréis vamos a ver casos de uso. Vamos a ello. Sí, venga, vamos. Por ejemplo, tenemos aquí un caso de uso que sería para balancear cargas de trabajo entre clusters. Pues bueno, pues el caso sería eso. Tenemos usar estos sistemas de mensajería como colas de tareas, de forma que distintos trabajadores, distintos workers puedan ir ellos mismos pidiendo el trabajo y autogestionándose. Sí, además ahí generalmente tienes la capacidad de que estos sistemas por defecto te dan una implementación de balanceo dentro de sus propias, tanto en PubSub como en Kafka. Tú te suscribes, bien sea, cada uno tiene una manera, ¿no?, de llamarlo, pero en PubSub suscripciones o en Kafka directamente a través de un Group ID, ¿vale?, un grupo de consumidores, que directamente tú conectándote ya te balancea en la carga entre el número de consumidores que tenga esa suscripción o ese grupo de consumidores, ¿no? Entonces, automáticamente tienes un balanceo de carga ahí que será mejor, peor, puedes ajustarlo, sobre todo en Kafka, pero ya directamente lo tienes por defecto. Bien, bueno, el siguiente sería el poder hacer flujos de trabajo desacoplados, como comentábamos un poco en las ventajas, que nos permite, bueno, sí, el no tener que tener todos los sistemas fuertemente acoplados y poder ir cambiando piezas. Sí, eso es. En sistemas donde lo importante es hacer esas separaciones de dominios e incluso de funcionalidad, ¿vale? Donde incluso puede que los desarrollos de esos servicios que emiten información y lo de los que los consumen sean de personas y equipos que no tienen nada que ver, incluso de empresas separadas. Pues esto es una ventaja, ¿no? Yo me dedico a exponer la información, a producir esa información, documento de cómo es el formato de la misma y todo aquel que la quiera consumir, bueno, pues únicamente se va a tener que conectar a uno de esos brokers que hablábamos antes de mensajería y empezar a recibir mi información. Ellos se encargarán de gestionar la volumetría, el cómo consumen esa información, posibles políticas de reinventos, todo eso queda fuera, ¿no?, de lo que es la propia producción de la información. Entonces, este tipo de sistemas encaja perfectamente en esto que hablamos. Más casos que podríamos pasar, por ejemplo, pues la redistribución de cachés, ¿no?, de datos. ¿Cómo funciona aquí? Bueno, pues es un poco parecido al caso de uso que hemos hablado antes, ¿no? De alguna manera se produce la información, se actualizan los datos que se quieren poner sobre una caché y esas cachés se van retroalimentando con la información producida de forma automática y no sé si en tiempo real o no en tiempo real, pero la latencia que habría, ¿no?, desde que se publica esa información en el Kafka o en el PubSub, en el servicio de mensajería, hasta que está disponible a los usuarios es mínima. Otro que se me ocurre, para loguear desde un sistema, desde diferentes sistemas, usando Kafka, usando PubSub, solo tendríamos que ocuparnos de dejarlo en un mismo sitio. De forma que si en el futuro queremos loguear a varios sitios o cambiar el sistema de login, va a ser transparente para todos nuestros sistemas que estén logueando. Más casos, pues por ejemplo un IoT, ¿no? Un IoT también aplica perfectamente para estos tipos para estos tipos de tecnologías, ¿no? Tenemos un montón de dispositivos, cada uno con un formato de información diferente, con una cadencia de envío de la información diferente, con una volumetría incluso diferente.
y todos lo volcamos sobre una cola de mensajería, un sistema que puede ser un Kafka o un PubSub en este caso, podemos separar esa mensajería de los diferentes orígenes en diferentes canales si nosotros quisiéramos, hacer operaciones con esa información y los suscriptores o el único suscriptor que es el receptor de toda la información de este sistema de IoTs, pues también se podría alimentar, ¿no? y de alguna manera podría aprovechar las ventajas de un sistema de este tipo. Estaba imaginándome, pero claro, va un poco más allá del hecho de utilizar estos sistemas de mensajería para un posible, al final, motor de reglas, ¿no? Donde eventos que te van llegando directamente en estos sistemas, ¿no? Y que te van entrando en tiempo real, donde puedes definir ciertas métricas o incluso ya algo más avanzado, que supongo que veremos ahora un poco más adelante de qué te da cada uno, pero incluso ya tener la posibilidad casi de manera o muy sencilla de poder incluso lanzar consultas SQL sobre estos sistemas, bien sea Kafka o bien sea por ejemplo, PubSub, que ahora lo veremos un poco más adelante si queréis en detalle, pero es uno de los casos de uso, por ejemplo, que a mí me resulta bastante curioso, ¿no? El hecho de que casi con una consulta SQL que tú definas de manera estático, los datos fluyan por esa consulta SQL en lugar del paradigma tradicional, ¿no? Donde tú tienes los datos estáticos, lanzas la consulta sobre esos datos y te devuelve un resultado. Entonces, es un caso de uso que a mí me gusta bastante. Muy... Sí, la verdad es que es muy, muy curioso. Vale, si vamos, una vez vistos ya los casos de uso y un poco las características generales de este tipo de sistemas, vamos a bajar un poco el nivel y hablar de Kafka y PubSub. Entonces, bueno, si os parece, vamos a ver cuáles son los puntos fuertes de Kafka y luego vamos a por los de PubSub. ¿Quién se anima a hablarnos de Kafka y sus fortalezas? Bueno, pues a ver, yo por ejemplo he trabajado en el pasado, recientemente menos, pero sí he trabajado bastante con Kafka y es verdad que a priori lleva muchos años, fue creado por LinkedIn y la verdad es que es un monstruo de tecnología, es decir, ya ha crecido bastante, tiene una comunidad bastante potente y ya más allá del sistema de mensajería como tal, que te proporciona Kafka en una topología de public subscriber, te permite ya mucho más y ha avanzado tanto que tiene un ecosistema que es brutal. Ya no es solo el Kafka en sí, ¿no? Como sistema de mensajería, sino que ha ido creciendo y ha aparecido, inicialmente era el framework de Topology, que era un framework a muy bajo nivel para hacer procesamiento sobre esos topics de Kafka. Subieron un nivel por encima y sacaron Kafka Stream, ¿vale? Que era una abstracción un poco superior porque la verdad que las librerías de Topology que tenía eran bastante duras. Y luego ya adicionalmente sobre Kafka Stream ha sacado otro nivel de abstracción que es KSQL, que al final te permite incluso lanzar consultas SQL, que era uno de los casos que comentábamos antes, te permite lanzar consultas SQL sobre topics de Kafka. Los mensajes que se publican en los topics de Kafka son mensajes que tienen el formato clave-valor. Entonces, te permite lanzar consultas, por ejemplo, de tipo group by, por ejemplo, un select asterisco from el topic group by, la clave con la que hayas publicado en ese topic. Entonces, te permite ya un ecosistema alrededor, más allá de la típica publicación y suscripción a mensajes y ya está, que la verdad es que es bastante potente. Tiene también un SEMA Registry, ¿no? Es decir, aquí una de las compañías que comercializa Kafka pues ha trabajado mucho en ello y aunque es open source y cualquiera puede utilizarlo, lo tiene muy bien integrado el SEMA Registry, que era uno de los problemas que hablábamos antes, ¿no? El hecho de controlar en qué formato, o sea, que ese lenguaje, que esa capa semántica que se está estableciendo en ese topic sea entendible para todo el mundo. Es decir, yo no te dejo publicar ese SEMA Registry, controla el esquema del topic, ¿no? De los datos que están en el topic. De tal manera que si yo como publicador quiero publicar algo que va a hacer que vosotros no lo entendáis como suscriptores, no dejo publicarlo. Entonces, es un ecosistema, ese SEMA Registry es algo que es bastante útil y que probablemente en una compañía en la que tenga una arquitectura orientada a eventos es indispensable, bajo mi punto de vista. Vendría
un poco esta característica a limitar un poco uno de los problemas que hablábamos antes generalistas, que era de pues la diferencia de que no tienes control de qué se publica. Total, total. Es decir, es una de las grandes necesidades y de los grandes retos que tienes cuando empiezas con un sistema de cola y cuando quieres hacer una arquitectura orientada a eventos o un procesamiento en streaming sobre información que te viene de otros sistemas en los que no puedes romper esa compatibilidad. Entonces, esa pieza del SEMA Registry es fundamental, o bajo mi punto de vista es fundamental. Pero bueno, esas son funcionalidades que están construidas alrededor de Kafka, ¿no? Pero no es Kafka en sí. Kafka tiene otras funcionalidades propias como broker de mensajería en la que te permite también tener diferentes tipos de topic. No es el típico topic de publico un mensaje y alguien lo leerá. También tiene funcionalidad interna, tiene topic en los que vas publicando mensajes y simplemente, pues, oye, alguien lo lee. O tienes topic que internamente se pueden hacer que se compacten, ¿no? Desde el punto de vista de que lo que hemos comentado antes, que en Kafka tú puedes publicar un mensaje con el formato clave-valor. De tal manera que si tú defines un topic como que es un compact topic, siempre se te va a sobreescribir la última clave que hayas publicado. De tal manera que, por ejemplo, ¿cuál podría ser el uso de esto? Pues podría ser, por ejemplo, típica tabla de catálogo, ¿no? O de clientes, ¿no? Yo publico un cliente por clave en la que la clave es mi DNI y mi nombre es Andrés, y 5 minutos después publico mi DNI con el nombre Andrés Navidad, y lo que se quedaría en el topic guardado y lo que consumiría la gente en el momento que se conectara solamente sería el último mensaje. Sí, esto permite ahorrar mucho procesamiento y bueno, y para el caso de uso de las caches, pues ahorra tiempo y escrituras. Sí. Entonces permite hacer bastantes cosas en ese sentido. Tiene también ordenación por clave, es decir, no es ordenación por clave como tal, sino que Kafka o un topic de Kafka tiene diferentes particiones y una clave por defecto, con el partitioner por defecto, una clave va asignada a una partición. Entonces, todo lo que tú publiques en una partición concreta, es decir, bajo la misma clave, siempre se va a entregar al consumidor en ese orden. Es decir, no te garantiza Kafka el orden entre diferentes particiones, pero todo aquello que tenga la misma clave de origen con la que haya enviado el publicador, te va a llegar a ti en el orden en que la ha publicado, que es algo que es fundamental muchas veces. Es decir, hay otra manera de garantizar el orden sin que te lo proporcione el broker, pero que te lo proporcione el broker, la verdad es que te simplifica bastante la vida. Y luego, pues bueno, tiene también otras funcionalidades que a mí me resultan curiosas, ¿no? Que a lo mejor, yo también que he trabajado a lo mejor con PubSub, pero te permite, y la echo de menos quizá, en la capacidad de poder posicionarte, ¿no? O más que posicionarte, decidir cuando te conectas a un topic desde dónde quiero empezar a leerlo. Si desde el último mensaje, si desde el primero. Hay veces que te interesa simplemente, pues, oye, empezar a leer en el momento que te conecto, en el momento que me conecto a un topic, o creo un grupo de consumidores para que consuman de ese topic, pues empezar a leer lo que se esté publicando ahora mismo, pero el pasado no me importa. Pero hay veces que sí te importa el pasado, ¿no? Entonces, que te permita seleccionar una opción u otra, la verdad es que la posición del offset, que es la posición donde tú estás leyendo de ese topic, la verdad es que es bastante útil, bajo mi punto de vista, la verdad. Yo por reforzar un poco todavía más, porque hay veces que algún compañero me lo ha dicho, que parece que somos muy fanboys de Google y demás, y no es el caso, ¿no? Defendemos o ensalzamos algunas soluciones, pero hay otras que no las ponemos tan bien, ¿no? En este caso, sin desmerecer a PubSub, porque ahora hablaremos y lo veremos en detalle, y por reforzar el mensaje de Navi, yo creo que aquí todo se resume en madurez. La madurez de Kafka en este caso, en cuanto a este tipo de tecnología, destaca por encima del resto. El tiempo que lleva ya y el ecosistema que Confluent ha construido, Confluent y la comunidad en este caso, se ha construido a través de Kafka, te simplifica muchísimo un montón de cosas a tener en cuenta cuando te metes en un sistema de publicación por eventos, ¿no? Todo lo hablado, ¿no? Ese acoplamiento a nivel de mensajería que hay, políticas de reintentos, el poder, incluso la potencia que te da, lo que ha comentado Navi hace un momento, del poder hacer queries y consultar lo que te va llegando en tiempo real, poder elegir cómo te quieres suscribir cuando llegas a un tópico. Todo eso es ni más ni menos que años de evolución del producto, y yo creo que es
lo que le hace especialmente potente sobre otras soluciones similares en este caso. Es una super solución. Genial. Yo no conozco mucho Kafka y me están entrando ganas de probarlo. Pero bueno, supongo que PubSub tendrá también algo bueno, algo donde destaque. ¿Qué me contáis? Bueno, pues en este caso lo bueno que tiene PubSub y en este caso hablando de una solución de Google, bueno, pues evidentemente la integración nativa con todos los servicios de Google lo tienes por defecto, ¿no? Desde Cloud Function, los diferentes Storage, o incluso para el tema de monitorización y login con StatDriver. Tiene los costes de mantenimiento, si no lo utilizas, pues son mínimos, ¿no? Nada más que te cobran por uso, ¿no? Por lo tanto, los costes operacionales en el caso de que no utilices o de que tengas sistemas que la volumetría es muy variable, ¿no? Como puede ser que tu sistema tenga picos de trabajo durante las 8 horas de trabajo y el resto del día no consuma, bueno, pues también tiene una ventaja de costes operacionales al nivel altísimo, ¿no? Como decíamos, porque te va a permitir ahorrar mucha pasta. Tiene, a diferencia de Kafka, aparte del mecanismo de consumo de datos, tiene también un documento una manera de funcionar por push, ¿vale? Que no aplica a todos los casos de uso, pero también es a tenerla en cuenta. Y luego, evidentemente, como servicio gestionado que es de Google, bueno, pues tiene la escalabilidad implícita, evidentemente, escala en respuesta a la carga de trabajo que le llegue. Y luego, evidentemente, como decíamos, pues está integrado con todo el tema de monitorización y logueo, ¿no? De StatDriver. Yo creo que esas son las principales ventajas, ¿no? Algunas las comparte con Kafka y otras, evidentemente, pues son, en este caso, únicas porque, bueno, está más integrado, ¿no? Dentro del ecosistema de la nube de Google. Yo aquí la verdad es que todo lo que ha comentado Manga, la verdad es que es algo que la verdad PubSub tiene muy bueno. Hay una cosa que a mí realmente, y para que no parezca tampoco que siempre me decís, no, que era un fanboy de Kafka, tal, que ni mucho menos. Es verdad que desde el punto de vista de broker de mensajería, de decir, de querer publicar eventos y recibirlo y sin tener que querer controlar esquemas ni nada por el estilo, la verdad es que PubSub a mí me parece la solución ideal, desde el punto de vista de que es un plug and play, es decir, yo tengo mi consola de Google, me creo el topic y ya estoy funcionando y me quito de una complejidad que es una de las grandes ventajas de Kafka y una de las grandes ventajas de PubSub, que es que no tienes que tener un conocimiento bastante avanzado para conseguir un performance brutal. Es decir, PubSub, a nada que ha trabajado un poquito con él, está procesando miles y cientos de miles de eventos por segundo, a nada que lo hagas un poquito bien. Sin embargo, en Kafka ya tienes una configuración de propiedades que tienes que trabajarla mucho más. Es decir, ahí PubSub a mí en ese sentido me parece ideal. Otra cosa es que Kafka luego tenga un ecosistema que a lo mejor le falta todavía a PubSub, ¿no? Pero Esa es para mí la clave de utilizar una u otra, ¿no? Las dos están diseñadas para sistemas orientados a eventos. Yo, sinceramente, creo que como solución global, potente, completa, insisto, para mí Kafka es superior, pero requiere una fase de inicio, de tuneo, pues también mayor y sobre todo con un expertise para configurarlo y dejarlo fino que no necesitas con PubSub. Con Kafka hemos trabajado en el pasado en proyectos de Big Data y la potencia que tiene para ya no solo para transmitir información, para tratar información en tiempo real, sino la capacidad que te da para actuar sobre esa información en tiempo real es totalmente distinta a la que tienen otros productos, no la tienen otros productos, ¿no? Pero, insisto, la fase de tuneo, la fase de dejarla fina y arrancarlo, no tiene nada que ver con PubSub. Con PubSub estamos hablando de que en unos minutos, en cuestión de minutos, cuando ya evidentemente lo has hecho alguna vez que otra, en cuestión de minutos tienes funcionando un sistema orientado a eventos que es escalable, que lo puede monitorizar, que es serverless a todos los niveles. Son diferentes casos de uso y evidentemente son herramientas diferentes también. Sí, a ver, yo entiendo que si tienes un caso de uso sencillo en el que la funcionalidad de PubSub te vale y te cubre tu caso de uso, sería recomendable.
cógelo como opción, ya que te ahorras un montón de complejidades. Que tu caso de uso necesita alguna de las características o funcionalidades del ecosistema que habéis hablado, pues entonces Kafka sería un poco la solución. Incluso, fijaros, para que voy a seguir reforzando mi posición de PubSub, para que yo creo que lo único que le falta a PubSub en ese sentido es tener la capacidad de un SEMA Registry, que yo sí es verdad que esa será una noticia que cuando algún día hagamos un PubSub y estás diciendo esa novedad, Tomás, han hecho un SEMA Registry en PubSub. Bueno, voy a abrirme una cerveza cuando esté aquí en el podcast aquí. Porque la verdad es que va a ser un notición. Si deciden hacerlo en algún momento, va a ser un notición. Y a partir de ese momento, ya, por ejemplo, en Google tienen la posibilidad de, por ejemplo, es verdad que a través de Apache Beam, por ejemplo, puede hacerlo, pero puede incluso lanzar consultas SQL con Apache Beam, ¿no? En un proceso de streaming. Entonces, o hacer procesos. En este caso sería más bien, es como un transformador, ¿no? De a través de una consulta SQL tener un proceso en Dataflow que te procese esa información que te llega de eventos de PubSub. Entonces, vas a tener también esa posibilidad, pero creo que la guinda que le queda a PubSub en ese sentido es sobre todo el SEMA Registry que hemos comentado antes. Y manejar el orden también, ¿no? Quiero decir, ahora veremos que PubSub, una de las novedades que tiene es la posibilidad de manejar el orden de los mensajes y cómo los maneja, pero es cierto que la capacidad que tiene Kafka a la hora de manejar el orden, incluso con diferentes tópicos, con diferentes grupos de consumidores distribuidos y demás, de momento no la tiene en este caso PubSub. Pero bueno, está en camino, como decías, ¿no? Yo creo que de hecho, en este caso yo soy de la teoría que siempre digo que copiar no es malo, pues lo malo es copiar sin mejorarlo. Pues yo creo que evidentemente está cogiendo muchas cosas del referente que es Kafka. En este caso yo creo que el esquema registry terminará llegando, como decía, porque es una necesidad. Y ha empezado con el orden, ¿no? Que también es una cosa que era necesaria. Era necesaria y que te encuentras en muchos casos de uso que tienes que mantener el orden de mensaje en el llegado, ¿no? Se han metido un ordering key, ¿no? Sí, este año, porque si hubiéramos estado grabando este podcast hace unos meses, seguramente saldría como las grandes limitaciones, o eran las que solían salir. Ordenación y filtrado de mensajes. Bueno, el filtrado no es tan fundamental, pero sí es una funcionalidad que te ahorra trabajo. No tienes que estar atento a todos los mensajes, puedes directamente elegir cuáles te llegan y cuáles no. Y la ordenación, pues evidentemente es muy útil. La ordenación de momento está limitada a lo que es, o sea, básicamente cuando tú construyes un mensaje le tienes que poner dos opciones, una key, una clave en este caso al mensaje que dice o por la cual puedes empezar a ordenar, ¿vale? Todo ese tipo de mensajes que lleven esa clave, y luego aparte tienes que activar con un parámetro estos mensajes, esta key, mejor dicho, de mensajes tiene que ser ordenada, ¿no? Y luego acepta dos parámetros básicos, ¿no? Kafka en este caso es más completo, va más allá, como decía, pero en este caso PubSub ha optado por dos tipos de configuraciones, ¿vale? Te permite configurar la consistencia de la reentrega de los mensajes con la misma clave, es decir, si yo marco cómo mis mensajes tienen que ser ordenados, PubSub el redelivery, ¿vale? Lo que llaman el redelivery, el reenvío de mensajes lo maneja de forma autónoma, pues esto se aplica a todos esos mensajes con la misma clave, ¿vale? Él de forma automática, todos los mensajes con la misma clave, los va a poder o se va a encargar de gestionarlos, ¿vale? No lo tienes que hacer tú de manera manual ni tener en cuenta de si estos mensajes con la misma clave se han enviado ya o no. Y también lo hace le puedes decir que la afinidad de los mensajes, activarle si quieres que la tenga en cuenta o no. Es decir, yo no sé si sabéis que PubSub entrega al menos los mensajes una vez, ¿no? Esa es un poco la filosofía. Pues lo que dice es, le entrego o le vuelvo a entregar los mensajes con el mismo ID al consumidor que me haya consumido el primer mensaje, como mínimo al consumidor que me haya consumido el primer mensaje. De esa manera nos aseguramos que el orden al menos uno de los consumidores sea capaz de ejecutarlo, ¿vale? Kafka va más allá y tiene más configuración, pero yo creo que, bueno, como primera aproximación como propiedades y como posibilidades de ordenación dentro de PubSub no está mal, te da cierta flexibilidad y te permite, la verdad es que
al menos hacer algo que antes tenías que implementar de cero, ¿no? Que era todo ese control de la ordenación, política de reintentos con claves que yo quiero ordenar, quién las lee, quién no las lee, etcétera, etcétera. Sí, además ahí, en cuanto a ordenación, que una de las cosas por quien nos escuche y decir cómo a lo mejor esa activación o esa ordenación, perdón, de los mensajes, muchas veces al final lo que pasa es que la estás delegando en el consumidor, desde el punto de vista de que ya tienes que estar jugando con fechas, desde el punto de vista de, pues si, oye, la fecha que estoy procesando este evento, por ejemplo, es posterior al evento que he procesado previamente, bien sea porque la hayas persistido en algún sitio, ese mensaje debería de descartarlo en el caso en el que sea viable descartarlo porque tengas que machacar información, ¿no? Entonces, te obliga desde el punto de vista de consumidor meter una lógica que a veces no es sencilla. Y una de las grandes cosas que a mí, por ejemplo, siempre intento evitar en la medida de lo que se puede, a veces no es posible, ¿no? Pero en los procesos en los que estás consumiendo mensajes de un topic y tienes que garantizar ese orden, primero preguntando, o primero consultando al destino de si esa fecha o la fecha del mensaje que ha procesado anteriormente es posterior a la que te ha llegado del evento, implicaría hacer como una select en el sistema de destino por cada evento que te está llegando. Es decir, con que ante un pico de imaginaros de 10.000 eventos por segundo, estás machacando el sistema de destino, en lugar de insertar directamente si sabes que te está llegando en el orden correcto. No es lo mismo tener que hacer 10.000 inserciones por segundo que hacer 10.000 selects por segundo y 10.000 inserciones por segundo. Entonces, eso es una de las cosas de la problemática que había en ese sentido, de la ordenación. Sí, vamos, es justo como has dicho, había soluciones para minimizar el problema, pero te requería un trabajo extra que no era necesario. Vale, me gustaría también hablar o ver un poco las diferencias entre los dos tipos de PubSub que hay, porque desde hace poco han sacado lo que llaman PubSub versión Lite, versión Lite, que nos permite usar PubSub de una manera un poco distinta. No sé si habéis oído hablar del producto, seguro que sí. ¿Qué os parece? Y bueno, ¿cuáles son sus principales diferencias con PubSub normal? Pues básicamente yo creo que va orientado, como su propio nombre indica, el Light, va un poco orientado a tener un producto algo más simple, pero que también vaya a un público que quiere gastarse menos, ¿no? Que requiere menos solución para echarse a andar. Básicamente va centrada, o las limitaciones o diferencias con PubSub es que a nivel de almacenamiento está limitado, en este caso el Lite, por tópico que escribimos, ¿vale? El periodo de retención también varía. En este caso, mientras que PubSub retiene por defecto hasta 7 días los mensajes, aquí de manera inicial los tienes ilimitados. Por una parte te limita en cuanto al volumen a almacenar, por otra parte no te limita el tiempo. Y luego también la otra parte que para mí es diferencial es que puede que no sea malo, insisto, aquí cada caso de uso y cada empresa tiene que decidir y evaluar, es que el PubSub Lite en este caso únicamente lo vas a poder tener a nivel zonal, ¿no? Es decir, no tienes la capacidad global que te da PubSub. Yo la verdad es que, habiendo utilizado PubSub en proyectos y demás, creo que sí, dado que es un servicio que escala y es pago por uso, me cuesta ver de inicio el por qué la elección de PubSub Lite. No sé si os parece, os pasa a vosotros lo mismo o qué. Yo lo veo perfecto para entorno de desarrollo y para de contar, la verdad, porque ni tiene... lo único bueno que tiene, vamos, aquí ya voy a tirar un poco de comentario, ¿no? En plan, muy opinión personal y bueno, como todo lo que hemos estado diciendo, ¿no? Pero que es verdad que en cierta manera lo único que puedo ver que es en lo que es mejor en ese sentido es pues bueno, pues para un entorno de desarrollo, pues oye, ahí tiene un coste menor asociado, ¿no? Pero ponerte ya en contra, es decir, que puede parecer mucha información 10 teras, ¿no? Que es lo máximo que te permite, pero ponerte una limitación en cuanto al tamaño, ponerte una limitación en el número de zonas que va a tener, que entendamos que por defecto PubSub replica en varias regiones, salvo que tú cambies el comportamiento, ¿no? Estás limitando mucho la capacidad de PubSub
al final bueno, sí es verdad que para ahorrarte algo, pero a veces merece la pena ahorrarse y perder todas esas capacidades. Pues entonces, para entorno de desarrollo o entorno no productivo puede tener cierto sentido, sí lo puede haber cierto sentido, pero para un entorno de producción yo la verdad es que yo no me la jugaría, salvo que haya alguna limitación como el periodo de retención ilimitado que permite el Lite, ¿no? Pero así por defecto me cuesta trabajo verlo, la verdad, más allá de esos Sí, dos casos. sí, yo coincido con vosotros. Yo no lo pondría en ninguno. En este caso, creo que en desarrollos, al ser los sistemas que se van moviendo, dejaría también el normal, siendo pago por uso, no tienes que pagar por máquinas levantadas. Tal vez si tienes muy acotado el volumen de mensajes y no es mucho, sí puede tener sentido económico, pero me cuesta, ¿eh? Te Me están, dan- costaría te están, ver el dan- caso de te uso. están dando ganas de quitarlo, ¿eh? De Sí, a directamente mí, de Google, ¿eh? a mí no, a mí no me llama, ¿eh? Cuando lo vi dije, bueno, me parece No, casi más un paso atrás. yo lo único, la verdad, en ese sentido que le veo diferenciador o a lo mejor o algo que es ilimitado, ¿no? El tiempo de retención de los mensajes, la verdad es que eso, bueno, pues en un momento determinado quieres hacer un rolling, ¿no? De los mensajes de un mes, ¿no? Pues en PubSub por defecto no puedes, ¿no? Porque tienes hasta un máximo por defecto y como máximo 7 días. En PubSub Lite no. Entonces ahí puedo entenderlo, ¿no? Es decir, eso es una limitación objetiva, ¿no? Pero más allá de eso, no sé, se me hace difícil, la verdad. Genial, pues si os parece vamos a ir sacando las conclusiones finales de los dos productos y vamos a ir cerrando este podcast sobre sistemas de mensajería. Pues yo creo que lo podríamos resumir en pocas palabras, en menos de un minuto, diciendo que este tipo de soluciones aplican a casos de uso donde, como decíamos, haya comunicación asíncrona entre sistemas, arquitecturas orientadas a eventos sobre todo, que dependiendo de las necesidades en este caso, sobre todo si vas sobre Google o no, tendrás más claras las opciones iniciales a tomar o no. Cualquiera de las dos soluciones, si las escoges, habrás escogido bien, porque la capacidad de ambas es muy grande, el ecosistema, sobre todo en la parte de Kafka y la comunidad que tienes detrás es enorme. Y si estás sobre la nube de Google, sin ninguna duda que la elección de PubSub debería ser casi siempre la primera opción, ¿no? A no ser que necesites una funcionalidad específica de Kafka, te va a permitir de forma rápida tener tu proyecto y lograr ese desacoplamiento, ¿no? De comunicación que estamos buscando. Y aquí es verdad que no hemos centrado mucho en los brokers o en plan de Kafka y PubSub, pero ya que lo comentaban Maca, ¿no? Todo el ecosistema al final de Google, ¿no? Que es verdad que cuando tus mensajes están en PubSub, integraciones que no están en el top, en el momento de este post, ¿no? Pero integraciones con Cloud Function, integraciones con, pues no sé, construcciones con disparadores de eventos, para subida de ficheros a Cloud Storage, que se dispara un evento a un PubSub. Es decir, hay mucha funcionalidad que, joder, que te soluciona la vida, pero bastante mucho, ¿no? Entonces, es verdad que en ese sentido, sí. Lo único es eso. Al final no hay una opción, yo creo, mejor que otra, sino que se adapta a una mejor u otra. Como Kafka y al final, a modo de resumen, pues yo diría que un ecosistema brutal, pero una curva de aprendizaje un poco más alta que PubSub y los costes que al final lleva asociado, ¿no? Para tenerlo en un entorno de alta disponibilidad. Un clúster de Kafka no es algo que sea barato. En un sistema de producción que se use de manera un poco masiva, ¿no? PubSub puede tampoco no serlo, ¿no? Pero es verdad que si te paras a echar números de gente que necesita para mantener el clúster, infraestructura, bla, 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 es mucho coste. Yo creo que para la misma gama volumen de información, hasta un determinado ratio, yo creo que PubSub incluso saldría más barato, ¿no? Luego ya a partir de determinado volumen de información, probablemente a lo mejor Kafka compense, ¿no? Pero esa es un poco la idea. Genial, estupendo. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Me gustaría volver
a daros las gracias por haber estado hoy aquí. Siempre es un placer, se aprende muchísimo con vosotros. Gracias a vosotros por contar de nuevo con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Yo cada vez le estoy cogiendo más gusto a esto, o sea que cuando queráis. Genial, pues esto ha sido Como conocí a nuestro cloud. Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto.